Maestra se ríe de niña negra que dice que su madre es jefa en la NASA hasta que entra al aula. Tengo el sueño de alcanzar 1000 suscriptores para finales de este mes. Suscríbete y forma parte de este sueño también. Gracias. Que tengas una excelente historia. Capítulo 1. La rutina de Amara. Amara se sentó en el último pupitre del aula, con sus cuadernos prolijamente forrados y un lápiz mordido por la ansiedad entre los dedos. Era su primer día en la nueva escuela, una institución reconocida por su enfoque en ciencias y por tener un alumnado selecto. Aunque su madre trabajaba en la NASA, Amara prefería mantenerlo en secreto. No por vergüenza, sino porque había aprendido que decir la verdad a veces generaba más problemas que callarla. En sus apenas 11 años de vida, ya sabía que los prejuicios suelen hablar más fuerte que los logros. El aula estaba llena de niños con uniformes impecables, mochilas de marca y miradas curiosas. La maestra, la señora Valenzuela, irradiaba autoridad con una frialdad incómoda. Desde el primer instante, algo en su mirada delató desdén cuando se detuvo en la piel morena de Amara. El día transcurrió con explicaciones sobre el sistema solar y fórmulas básicas de física. Amara seguía todo con atención, anotando más rápido que cualquier otro compañero, y hasta corrigió discretamente un error que la maestra cometió al confundir una unidad de medida. Pero al final de la clase, cuando los alumnos hablaban de sus padres, ingenieros, empresarios, médicos, Amara dijo con timidez que su madre era científica, jefa de un proyecto espacial en la NASA. Hubo un silencio. Luego, una carcajada de la profesora. ¿Tu madre? ¿En la NASA? ¡Qué imaginación tan curiosa!, soltó con una sonrisa torcida. Algunos alumnos rieron. Otros solo la miraron con duda. Amara bajó la mirada, apretando el lápiz con fuerza, sintiendo como la vergüenza le ardía en el cuello. En ese momento, algo cambió dentro de ella. La vergüenza se transformó lentamente en enojo. Ella no quería llamar la atención. Solo deseaba respeto. Sabía que su madre era una gigante, aunque usara zapatillas viejas y ropa sencilla. La noche anterior habían acordado que su madre iría a la escuela en los próximos días para dar una charla sobre mujeres en la ciencia. Pero ahora, Amara deseaba que esa visita fuera al día siguiente. Quería que todos, especialmente la señora Valenzuela, vieran con sus propios ojos a la mujer que más admiraba. No lo sabía aún, pero el destino se encargaría de concederle ese deseo, y de transformar por completo la vida en esa escuela. Capítulo 2. Ojos que no quieren ver. A la mañana siguiente, Amara caminó hacia la escuela con pasos pesados. El sol brillaba, pero sentía un nudo en el estómago. Su madre la había animado con una sonrisa ese día, sin saber lo que había pasado en clase. Incluso le prometió una sorpresa muy pronto. Ojalá sea mañana, pensó Amara. Al llegar al aula, evitó la mirada de la profesora Valenzuela, que continuaba con su expresión altiva. Durante la clase de ciencias, la mujer parecía ignorarla deliberadamente, incluso cuando Amara levantaba la mano. Algunos alumnos comenzaban a imitarla, tratando a Amara con indiferencia o burlas disimuladas. El aislamiento era silencioso, pero cruel. La soledad se le pegaba a la piel como una sombra. Durante el recreo, Amara se sentó sola en una banca mientras escuchaba a un grupo de niñas reírse entre ellas. Ella dice que su mamá es astronauta, seguro limpia los baños de la NASA, comentó una de ellas. Los ojos de Amara se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Respiró profundo y recordó las palabras de su madre: cuando alguien te subestime, deja que tus logros hablen por ti. A pesar de la tristeza, comenzó a imaginar cómo demostrar a todos quién era realmente su madre, sin necesidad de presumir o discutir. Ella no quería venganza, quería justicia. Pero en secreto, deseaba con fuerza que aquella sorpresa llegara antes de lo previsto. Al otro lado de la ciudad, la doctora Lena Costa revisaba documentos en su oficina de la NASA sin imaginar lo que ocurría con su hija en la escuela. Esa mañana, había recibido una invitación de la dirección escolar para dar una charla la semana siguiente sobre liderazgo femenino en la ciencia. Sin embargo, algo en su corazón la inquietaba, como si Amara estuviera enfrentando algo. Y como madre, había aprendido a no ignorar esa intuición. Decidida, tomó el teléfono y llamó a la escuela, diciendo que prefería visitar por sorpresa, al día siguiente. La coordinadora dudó, pero aceptó. Lo que nadie sabía era que esa decisión cambiaría el destino de todos los involucrados. Capítulo 3. La sorpresa silenciosa. El día siguiente comenzó como uno más para la mayoría de los estudiantes, pero para Amara, cada minuto era una eternidad. Sentía una mezcla de nervios y esperanza.
¿Y si su madre realmente aparecía hoy? Observaba la puerta del aula con disimulo, fingiendo desinterés. La profesora Valenzuela, como siempre, parecía ignorarla por completo, haciendo preguntas que evitaban su pupitre. A ver, que responda alguien que no sea nuestra pequeña astronauta, dijo con sarcasmo. Las risas contenidas la envolvieron como una espina. Pero Amara aguantó en silencio. Hasta que, justo antes del recreo, alguien llamó a la puerta. La directora entró con una sonrisa nerviosa. Clase, hoy tenemos una visita muy especial. Por favor, den la bienvenida a la doctora Lena Costa, directora de Ingeniería Aeroespacial de la NASA. Un silencio sepulcral cayó sobre el aula. La profesora Valenzuela empalideció. Los alumnos se miraron, incrédulos. Y entonces Lena entró, con su identificación colgada al cuello, una carpeta en mano y una mirada llena de ternura y orgullo al ver a su hija. Amara sintió que el corazón se le aceleraba. No sabía si llorar o sonreír. Pero cuando los ojos de su madre se encontraron con los suyos, supo que todo cambiaría. La doctora Lena caminó con serenidad hasta el frente del aula. Saludó con amabilidad, pero su mirada se detuvo por un largo segundo en la profesora Valenzuela. Luego se dirigió a los alumnos y comenzó su charla, hablando de sueños, ciencia y superación. Pero antes que nada, pidió contar una historia personal sobre su hija, quien, con tan solo 6 años, ya identificaba planetas por sus colores. Cada palabra desmontaba las risas y comentarios maliciosos. Cada frase era un espejo roto frente a los prejuicios. Y lo más impactante aún estaba por llegar. Capítulo 4. El peso de una verdad ignorada. El aula permanecía en un silencio denso mientras la doctora Lena continuaba su charla, sin levantar la voz, pero con una autoridad que nacía de la experiencia. Habló sobre las barreras que enfrentó como mujer negra en la ciencia, sobre las puertas cerradas que tuvo que abrir con esfuerzo y sobre las miradas de duda que soportó durante toda su carrera, las mismas que, en ese preciso momento, veía reflejadas en algunos rostros frente a ella. Mi hija me dijo una vez que nadie le creería si contaba que su madre trabaja en la NASA. Y eso me rompió el corazón, confesó, con la voz firme, mirando directamente a la profesora Valenzuela, quien desvió la mirada, visiblemente incómoda. Los alumnos comenzaron a susurrar entre ellos. El clima en la sala se volvía cada vez más tenso, como una tormenta a punto de estallar. La profesora intentó interrumpir, forzando una sonrisa. Bueno, creo que ya fue suficiente motivación por hoy, ¿no? Gracias por su tiempo, doctora. Pero la directora, que también se encontraba en la sala, cruzó los brazos y respondió con firmeza, al contrario. Creo que aún no hemos escuchado lo más importante. Lena agradeció y luego se dirigió nuevamente a la clase con un tono más serio. Solo quiero dejar una lección. Nunca subestimen a nadie por su apariencia, por su color de piel o por el lugar de donde viene. Porque podrían estar burlándose de alguien que un día cambiará el mundo. Como mi hija. En ese instante, Amara levantó el rostro con orgullo. Por primera vez, se sentía vista, validada. Y no solo por su madre, sino por todos los presentes. La directora pidió a la doctora Lena que la acompañara a la sala de profesores, y luego se volvió hacia la profesora Valenzuela. Lo que siguió fue un silencio aún más abrumador. La directora reveló que aquella no era la primera vez que recibía quejas sobre el comportamiento discriminatorio de Valenzuela hacia estudiantes de origen humilde o racializados. Esta vez, hubo testigos. Alumnos, personal, y una madre que lidera un departamento entero en la NASA. La profesora intentó justificarse, pero su voz temblaba. Por primera vez, se enfrentaba a las consecuencias de años de desprecio disimulado. Y aunque aún no lo sabía, su destino en aquella escuela estaba a punto de cambiar para siempre. Capítulo 5. El precio del silencio. El rumor sobre la visita de la doctora Lena Costa se extendió por toda la escuela. En los pasillos, alumnos comentaban con asombro que la mamá de Amara trabaja en la NASA de verdad. Algunos lo decían con admiración, otros con incomodidad. Amara, por su parte, no dijo nada. Caminaba con la cabeza erguida, pero en silencio, sin buscar reconocimiento. Mientras tanto, la profesora Valenzuela fue citada en la dirección. Allí le informaron que, tras las denuncias acumuladas y el último incidente con Amara, se abriría una investigación formal. La reacción de la docente fue de incredulidad, pero no había escapatoria. Por primera vez, entendía que sus actos tenían consecuencias. Y eso la llenaba de temor. En la sala de profesores, sus colegas comenzaron a mirarla con distancia.
Algunos sabían de sus comentarios racistas y los habían ignorado por comodidad. Ahora, con todo expuesto, nadie quería verse vinculado a su conducta. El aislamiento se volvió palpable. Mientras tanto, Lena ofrecía entrevistas a portales educativos y compartía su experiencia en redes sociales. Su mensaje sobre el poder de creer en los niños resonó fuerte. A veces, la imaginación de un niño revela más verdad que el juicio de un adulto. En cuestión de días, la historia se hizo viral. La escuela comenzó a recibir mensajes de apoyo y críticas. Y Amara, sin quererlo, se había convertido en símbolo de resistencia. En casa, Lena abrazó a su hija con ternura. Te prometí una sorpresa, pero creo que fuiste tú quien sorprendió al mundo, dijo. Amara sonrió tímidamente, aún procesando todo lo que había pasado. Por dentro, aún tenía heridas. Las palabras de burla, las risas de sus compañeros, el desprecio de la profesora. Pero ahora sabía algo fundamental, nunca más se callaría por miedo. A pesar de su corta edad, había descubierto el valor de su voz. Y aunque el camino no sería fácil, sentía que algo nuevo había comenzado. Una etapa en la que su historia inspiraría a otros a alzar la suya. Capítulo 6. A la decisión del Consejo Escolar. La dirección escolar convocó al Consejo Educativo con carácter urgente. El caso de Amara se había transformado en un escándalo que trascendía lo institucional. Era necesario tomar decisiones firmes. Durante la reunión, se leyeron los testimonios de alumnos, padres y personal que habían presenciado comentarios inapropiados de la profesora Valenzuela. Algunos padres, conmovidos por la historia de Amara, exigieron un cambio profundo en la cultura del colegio. Si permitimos que esto pase desapercibido, ¿qué estamos enseñando realmente?, preguntó una madre con lágrimas en los ojos. El silencio de los demás fue respuesta suficiente. La presión mediática también jugaba un papel importante. Varios canales locales querían entrevistar a la escuela. El director entendía que el prestigio institucional estaba en juego. Luego de deliberaciones, el consejo concluyó que la profesora Valenzuela sería apartada inmediatamente de sus funciones mientras se tramitaba su desvinculación definitiva. Además, se propuso crear un nuevo programa de formación docente en inclusión y respeto a la diversidad. Esto no es solo por Amara. Es por todos los niños que han sido silenciados por prejuicios, declaró la directora. La decisión fue aprobada por unanimidad. Era el inicio de un cambio necesario. Cuando la noticia llegó a la profesora Valenzuela, se desplomó emocionalmente. No comprendía, o no quería aceptar, que sus actos tuvieran tal repercusión. Para ella, todo había sido una exageración. Pero su pasado la alcanzaba. Al empacar sus cosas, cruzó miradas con otros docentes que, por primera vez, no bajaron la vista. La soledad era total. En su mente, solo quedaba una imagen, la de Amara, con sus ojos firmes, devolviéndole la dignidad que ella había intentado arrebatar. Irónicamente, era una niña quien le había dado la lección más grande de su carrera. Capítulo 7. El aula que despertó. Con la salida de la profesora Valenzuela, una nueva docente llegó al aula, la joven profesora Clara Villanueva. Su estilo era diferente. Amable, empática y apasionada por enseñar, desde el primer momento buscó crear un ambiente de respeto y participación. Llamó a todos por su nombre, pidió que formaran grupos mixtos y propuso una actividad sobre sueños imposibles que se hacen realidad. Amara fue sorprendida cuando la profesora la invitó a hablar brevemente sobre su experiencia. Titubeó, pero finalmente aceptó. Frente a sus compañeros, narró lo ocurrido, sin rencor, solo con verdad. Las palabras tocaron un nervio sensible en la clase. Muchos alumnos bajaron la mirada. Algunos se acercaron después del recreo para pedirle disculpas. Uno de ellos, el mismo que se había reído en voz alta cuando mencionó a la NASA, le regaló un dibujo, una nave espacial con su nombre pintado en letras grandes. Amara lo aceptó sin palabras, pero con una sonrisa que decía mucho. Poco a poco, los muros de indiferencia empezaron a romperse. El aula, antes fría y distante, comenzaba a transformarse en un espacio de respeto mutuo. Clara lo notó y sintió que estaba sembrando algo importante. La semilla de una comunidad diferente. Desde entonces, cada actividad parecía tener un nuevo aire. Se propusieron debates sobre igualdad, lecturas sobre mujeres en la ciencia, y hasta una pequeña feria escolar con proyectos donde Amara presentó un modelo de rover lunar. Su exposición fue tan detallada que hasta padres de otros grados vinieron a escucharla. Por primera vez, Amara se sentía plena en ese lugar. No porque la aceptaran,
sino porque había logrado transformar la hostilidad en admiración sin cambiar quién era. Y eso, para una niña de 11 años, era más grande que cualquier premio escolar. Capítulo 8. La historia se expande. Una periodista escolar, madre de un estudiante del colegio, escribió un artículo titulado La niña que venció el prejuicio con la verdad. El texto fue compartido en redes sociales y rápidamente se volvió viral. Medios nacionales comenzaron a hablar de la historia de Amara, no como una víctima, sino como una líder. Lena fue invitada a varios paneles sobre educación y racismo estructural. En cada intervención, repetía la misma idea: el respeto no se exige con gritos, se construye con acciones y coraje. Gracias a la difusión, otras familias comenzaron a compartir casos similares ocurridos en escuelas del país. Amara, aunque tímida, fue invitada a un programa de televisión infantil donde habló sobre su sueño de convertirse en ingeniera aeroespacial. Vestía una camiseta de la NASA y llevaba en su muñeca una pulsera con los colores de la diversidad. Al final del programa, recibió una carta firmada por varias mujeres científicas que la felicitaban por su valentía. Necesitamos más niñas como tú, que no tengan miedo de decir quiénes son, decía una de ellas. Para Amara, esas palabras eran un combustible nuevo para seguir soñando. Ahora sabía que su historia podía inspirar a otras niñas que, como ella, habían sido silenciadas. Mientras tanto, en la escuela, la dirección decidió instaurar una semana por la inclusión, con charlas, talleres y actividades abiertas a las familias. El evento fue liderado por los propios alumnos, y Amara fue elegida como madrina del proyecto. Dio un pequeño discurso en el que dijo: no quiero que me recuerden solo por lo que sufrí, sino por lo que aprendimos juntos. Sus palabras emocionaron incluso al personal más escéptico. La comunidad educativa entendió que la transformación no solo venía de arriba, sino también del coraje de una niña que se atrevió a decir la verdad. Capítulo 9. El renacer de Amara. Pasadas algunas semanas, Amara ya no era vista como la chica que fue humillada, sino como un símbolo de valentía y orgullo. Sin embargo, internamente aún cargaba cicatrices. Algunas noches despertaba recordando las risas burlonas, la sensación de estar sola. Lena lo notó y decidió que era momento de sanar también desde lo emocional. Juntas comenzaron a asistir a talleres de autoestima para niñas racializadas. Allí, Amara descubrió que no estaba sola. Había muchas otras como ella, cada una con una historia distinta, pero con el mismo deseo: ser reconocidas por lo que son, no por lo que otros creen que deberían ser. En uno de esos encuentros, Amara compartió su experiencia. Por primera vez, habló sin contener lágrimas. No eran de tristeza, sino de liberación. Antes pensaba que lo mejor era callar para evitar problemas, pero ahora sé que mi voz puede abrir caminos, dijo. Esa frase fue anotada en una cartelera por una de las organizadoras: tu voz abre caminos, Amara. Al regresar a casa, su madre la abrazó con fuerza. Ya no solo era una niña brillante con sueños espaciales, era una líder en formación. Y aunque el universo seguía siendo su meta, ahora también comprendía que su misión en la Tierra era igualmente importante. En la escuela, los cambios impulsados por su caso se multiplicaban. Profesores comenzaron a capacitarse, se implementaron protocolos ante actos discriminatorios y se creó un buzón anónimo para que los alumnos pudieran expresar sus inquietudes. Todo eso nació a raíz de una niña que se atrevió a decir la verdad. La directora, en una reunión con los padres, lo dijo claro: a veces, los más pequeños nos enseñan las lecciones más grandes. Amara escuchó esas palabras desde el fondo del salón y sonrió. Por fin sentía que su historia no fue en vano. Capítulo 10. El Día de la Ciencia. Llegó el gran día. La escuela celebraría su tradicional Día de la Ciencia, y ese año tendría una edición especial dedicada a mujeres científicas. Amara fue invitada a abrir el evento junto a su madre. Al entrar al escenario, recibió una ovación de pie. Estaban presentes sus compañeros, padres, docentes e incluso autoridades locales. Lena tomó la palabra primero, habló del valor de la curiosidad infantil, de cómo cada pregunta de su hija la había inspirado a seguir adelante. Luego, Amara subió al atril. Aunque le temblaban las manos, al mirar al público encontró fuerza en cada rostro que le sonreía. Cuando era más pequeña, me daba miedo decir lo que soñaba, porque pensaba que nadie me iba a creer. Pero aprendí que los sueños no se explican, se viven, dijo, con voz clara. Luego mostró su proyecto, una maqueta de una base lunar autosustentable. Los asistentes quedaron impresionados. Algunos padres se acercaron para felicitarla,
y niños más pequeños le pidieron fotos como si fuera una celebridad. Pero lo que más emocionó a Amara fue ver a sus antiguos compañeros, los que antes se burlaban, mirándola ahora con respeto genuino. Había logrado algo más difícil que construir una nave, cambiar corazones. Al final del evento, la directora entregó una placa de reconocimiento a Lena y otra a Amara. Por recordarnos que la verdad, la ciencia y el respeto van de la mano. Amara apretó la mano de su madre. Ambas sabían que esa jornada quedaría grabada para siempre en sus memorias. Pero también sabían que era apenas el comienzo. Porque las estrellas estaban más cerca, y los sueños más vivos que nunca. Capítulo 11, el último día de clase. El año escolar llegaba a su fin. Amara ya no era la niña nueva, ni la niña invisible. Había construido amistades reales, aprendido a defenderse con inteligencia y a hablar sin miedo. Durante el acto de cierre, la profesora Clara entregó diplomas con menciones especiales. Al llegar a Amara, sus palabras fueron simples pero profundas: a ti, que con tu luz mostraste el camino a todos. Amara recibió el papel entre aplausos, pero lo que más le emocionó fue ver a sus compañeros levantar carteles hechos a mano que decían gracias, Amara. Su corazón latía fuerte, lleno de orgullo y gratitud. Luego del acto, muchos padres se acercaron a Lena para agradecerle. Su hija nos hizo ver cosas que no queríamos aceptar, dijo una madre conmovida. Lena, con humildad, respondió, solo dije la verdad. Pero fue ella quien la sostuvo con valentía. En la salida, Amara se detuvo un momento frente al mural del colegio, donde ahora colgaba una foto suya con la frase, soñar es resistir. Resistir es transformar. La imagen había sido propuesta por los mismos estudiantes. Ella no lo sabía, pero su historia ya formaba parte viva del lugar. Esa noche, al acostarse, Amara miró al techo de su habitación, donde había pegado un mapa estelar. Tocó con el dedo la constelación de Orión y susurró, gracias, mamá, por creer en mí cuando nadie más lo hacía. Lena, desde la puerta, la escuchó y sonrió. Luego apagó la luz. En la oscuridad, solo brillaban las estrellas de papel. Pero en el corazón de Amara, brillaba algo mucho más grande, la certeza de que su voz había cambiado su mundo. Capítulo 12 Epílogo, más allá del silencio. Meses después, Amara recibió una carta especial. Había sido seleccionada para participar en un programa de jóvenes talentos en ciencias, organizado por la propia NASA. Era una experiencia para niñas de todo el país con sueños espaciales. Al leer la carta, Amara saltó de alegría. Lena la abrazó con lágrimas en los ojos. Es solo el principio, le dijo. Y ambas sabían que así era. La historia que había comenzado con burlas e incredulidad, ahora abría puertas a un futuro estelar. Amara ya no necesitaba demostrar quién era. Su camino hablaba por ella. Durante la ceremonia de apertura del programa, una de las coordinadoras la presentó como la niña que hizo temblar a un sistema entero con una sola verdad. Amara sonrió tímidamente, tomó el micrófono y dijo, yo solo quería que me escucharan. Pero si eso ayuda a que otras niñas se animen a hablar, entonces todo valió la pena. Las demás participantes aplaudieron con fuerza. En ese instante, comprendió que su historia no era solo suya. Era también de todas las que vendrían después. Y así, con su cuaderno bajo el brazo y la mirada puesta en las estrellas, Amara dio un paso más hacia su sueño. Porque la justicia no siempre llega con gritos. A veces llega en voz baja, desde el banco del fondo del aula, cuando una niña se atreve a decir, mi mamá trabaja en la NASA. Y el mundo, finalmente, escucha.